Buenas noches, yo soy la doctora Venero, soy médico neumólogo del Hospital Bartolomé. El tema que vamos a tratar hoy es sobre cirugía de tórax. Son las preguntas más frecuentes que vamos a tratar porque cirugía es un tema muy amplio, pero vamos a tratar de abarcar los temas que son más preguntados, ¿no? Vamos a empezar con un poco de tumores de tráquea. En realidad es una tumoración en la tráquea, solo abarca más o menos un 2% de las neoplasias de la vía aérea superior. Es muy raro encontrar un tumor de tráquea, ¿no? Generalmente se presentan entre la quinta y sexta década de la vida, es lo más común en ese periodo de edad. Más o menos de todos los tumores primarios de tráquea, el 80% son malignos, y dentro de los malignos, los más predominantes son el carcinoma escamocelular y el carcinoma adenoide quístico, ¿no? Esos son los más importantes. En la figura vemos acá una broncoscopía en donde se puede ver una tumoración dentro de la luz traqueal. En este caso corresponde a un condroma, ¿no? Van a ver que los tumores de tráquea se derivan de diferentes tejidos. Uno de ellos es el condroma, ¿no? También puede ocurrir en niños, y cuando ocurre en niños generalmente casi el 90% corresponden a tumoraciones benignas, mientras que cuando encuentren un tumor de tráquea en un adulto, frecuentemente ya va a ser de estirpe maligna, ¿no? Si encuentran tumores secundarios, puede deberse a metástasis de generalmente tiroides, esófago, laringe y pulmón. Este corresponde al mismo caso que vieron del condroma. Generalmente este tipo de tumores, a pesar de ser benignos, se prefiere extirparlos, ¿no? Y este es el procedimiento por el cual están extirpando o reseccionando la zona de la tráquea que tiene la tumoración. Cuando se presenta en los niños, generalmente los tumores de tráquea son más hacia el tercio proximal de la tráquea, mientras que en los adultos tiene otra característica, que es que se presenta más en el tercio distal. Los tumores cartilaginosos se presentan predominantemente a nivel de la laringe, y en la tráquea hay pequeñas series de casos, ¿no? Cuando vean que un tumor es de estirpe cartilaginosa, es más predominante que se presente en la laringe. Si encuentran un condroma traqueal, que es otra tumoración de las frecuentes a nivel de tráquea, generalmente estos se ubican a nivel del tercio proximal y cercanos al cartílago cricoides. Esta ya es la figura que corresponde al mismo condroma que estábamos haciendo seguimiento con las otras figuras, ya extirpado, ¿no? Con una parte de la tráquea. Se dice que el factor de riesgo más comúnmente asociado para el desarrollo de un tumor traqueal es el cigarro, ¿no? Fumar se ha visto que ha sido el factor más asociado. Y 40% de pacientes que tienen tumoración traqueal además tienen un cáncer asociado, ya sea a nivel de orofaringe, laringe o pulmón. Así es que no se queden con, siempre tienen que buscar una asociación de otro cáncer cuando diagnostican una tumoración traqueal. Los tumores traqueales son 3 veces más comunes en varones que en mujeres, y como ya les había mencionado, el pico de incidencia ocurre más entre la quinta y la sexta década de vida, ¿no? Entonces los tumores de tráquea, les había mencionado que pueden diferenciarse o clasificarse en benignos y malignos, y también dependiendo de la estirpe de células de la cual provienen. Por ejemplo, si es de estirpe epitelial, dentro de los benignos tenemos al papiloma, el adenoma glandular mucoso, el adenoma pleomórfico, el monomórfico, el mioepitelioma. Y el más común de todos estos benignos y de origen epitelial es el papiloma. En cuanto a los malignos, los más comunes son el carcinoma de células escamosas y el carcinoma de adenoide quístico, ¿no? Entre otros tenemos los tumores carcinoides, los mucoepidermoides, adenocarcinoma de células pequeñas, de células grandes, ¿no? Entonces es una variedad, pero los más comunes son estos dos primeros. También puede provenir de tejido blando, como por ejemplo el condroma, el tumor glomoso, hemangioma, que son los de benignos, ¿no? En cambio,
Ya si deriva hacia la malignidad, tenemos el condrosarcoma, el angiosarcoma, sarcoma de Kaposi, leiomiosarcoma, entre otros, ¿no? Como ven, hay una gran variedad de tumoraciones traqueales, sin embargo, solo corresponden al 2% de los tumores primarios. Y entre otras misceláneas tenemos, por ejemplo, el pseudotumor inflamatorio o el tumor inflamatorio miofibroblástico, que corresponde también a tumoraciones benignas, y dentro de los malignos podemos hallar, por ejemplo, linfoma maligno a nivel traqueal, o melanoma o metástasis de otros lados, que habíamos visto generalmente de tiroides, pulmón o laringe, ¿no? Dentro de los tumores de estirpe de tejido blando, entonces el condroma es el más común. Cuando un paciente viene a la consulta y hay sospecha de tumoración traqueal, los síntomas que él puede mencionar puede ser tos, que puede ser desde una tos leve hasta una tos muy exigente, disnea, también dependiendo del grado de obstrucción de la vía aérea, puede tener la historia de neumonías a repetición porque hay una obstrucción en la vía aérea, también puede venir con historia de hemoptisis, sibilantes, estridor, ¿no? Secreciones excesivas, fatiga, disfagia, dificultad respiratoria, dependiendo del grado de obstrucción de la vía aérea. ¿Qué hacemos para el diagnóstico? Tenemos desde una simple radiografía de partes blandas a nivel cervical, ¿no? La verdad que es muy poco sensible para diagnosticar este tipo de tumores, pero en esta, por ejemplo, si hay un especialista acostumbrado a ver este tipo de radiografías, no va a poder equivocarse, ¿no? Entonces vemos acá la vía aérea y vemos que la luz está obstruida acá por una tumoración, ¿no? En esta radiografía sí es muy clara ver esa tumoración. Y cuando vemos ya la tomografía, que definitivamente junto con la resonancia vienen a ser las pruebas con mayor sensibilidad y especificidad para este tipo de tumores, entonces se evidencia con mayor nitidez, ¿no? Esta es la luz traqueal y adentro se ve la tumoración. ¿Qué más nos puede ayudar? La espirometría, que es una prueba de función pulmonar. La gráfica que ella nos muestra también nos puede hablar de obstrucción de vía aérea superior. Entonces, pueden encontrar de obstrucción variable intratorácica, que justo corresponde a los tumores traqueales o a incluso traqueomalacia, donde van a ver que la rama expiratoria es la que está aplanada, ¿no? Ahora, si ven una obstrucción variable extratorácica, se caracteriza porque la rama inspiratoria en este caso está aplanada y, por ejemplo, ya corresponde a parálisis de cuerdas vocales o alguna tumoración laringea o algo que esté obstruyendo por fuera de la luz traqueal. O pueden ver también una obstrucción fija, ¿no? Por ejemplo, tumores ya que abarcan mayor dimensión o, por ejemplo, los granulomas post-intubación podrían traer este tipo de obstrucción fija, ¿no? Entonces van a ver el aplanamiento de la rama inspiratoria y expiratoria en la espirometría, en las gráficas de flujo-volumen, ¿no? Entonces, esto también, con solo ver la gráfica, uno puede decir si hay una obstrucción de vía aérea superior. Este es el caso justo de un paciente con una tumoración de la vía traqueal, ¿no? Esta es la gráfica que él realizaba antes de la cirugía, ¿no? Entonces ven que tiene una rama inspiratoria aplanada y una rama expiratoria también, como este caso, ¿no? Una obstrucción fija. Y esto es lo que realiza después de la operación, una vez que se extirpó la tumoración traqueal. Entonces esta es una gráfica completamente normal, con su rama inspiratoria y la rama expiratoria, ¿no? Entonces, vean qué importante es también apoyarnos con la espirometría para este tipo de patologías. El tratamiento puede ir desde cirugía, que generalmente es lo que se recomienda a pesar de que las tumoraciones sean benignas, ¿no? También puede ir para radioterapia y a quimioterapia, ¿no? Dependiendo del estirpe, dependiendo de la benignidad o malignidad de estos tumores.
Entonces ahora vamos con las preguntas correspondientes a tumores traqueales. Como ven, no es muy frecuente, pero sí entran algunas preguntas, ¿no? Entonces vamos a desarrollarlas. ¿Cuál es el tumor benigno de la tráquea más frecuente? ¿Recuerdan que lo habíamos mencionado? Papilomatosis, ¿no? La papilomatosis escamosa era una de las tumoraciones benignas y de estirpe epitelial, ¿no? Que es una de las más comunes. Los otros también son presentaciones, pero no son tan frecuentes como la primera alternativa. En uno de los siguientes tumores traqueales se haya implicado etiopatogénicamente el papilomavirus 6 y 11, ¿no? Entonces, a pesar de que no se los he mencionado, pero la papilomatosis está muy relacionada a justamente este virus, ¿no? Asociado a su nombre. Entonces es una pregunta muy fácil en este caso. Tenemos como alternativas hemangioma, amartoma, carcinoma epidermoide, papilomatosis escamosa, traqueobroncopatía osteomelasa, ¿no? El virus lleva el mismo nombre de la tumoración que está asociada, ¿no? Entonces, los tipos 6 y 11 son los que se han visto relacionados a papilomatosis escamosa, y recuerden que para los otros tumores el tabaco es el principal factor de riesgo. Ahora vamos a entrar a ver lo que es anormalidades de la pared torácica. Vamos a mencionar las más importantes y las más comunes, ¿no? Por ejemplo, es el caso del pectus excavatum, que corresponde a la más común de las deformidades de la pared torácica. Generalmente es más en varones, en una relación 6:1, y puede coexistir con otros desórdenes como síndrome de Marfan, anormalidades del diafragma o anormalidades cardíacas. ¿Recuerdan cómo es el síndrome de Marfan? ¿No? Es una alteración de tejido conectivo, ¿no? Los pacientes vienen con alteraciones cardíacas, generalmente desviaciones articulares, puede venir también con este tipo de alteraciones a nivel de pared torácica, pacientes que tienen historia de herniaciones, ¿no? Por laxitud, por hiperlaxitud de todo el tejido conectivo, ¿no? La mejor edad de corrección para este pectus excavatum es entre los 6 y los 12 años, porque todavía el paciente está en desarrollo entre este periodo de edad, ¿no? Entonces, ahí es donde se prefiere hacer la operación. Una de las que están siendo más utilizadas actualmente es una en la que se coloca una barra, se hace incisiones en las paredes laterales del tórax, tanto al lado derecho como al lado izquierdo, y se atraviesa una barra a través de ella, que lo que hace es llevar el tórax hacia adelante, ¿no? Entonces, esa barra la pueden tener entre 2 a 3 años, dependiendo de la evolución del paciente, y se va cambiando también anualmente, ¿no? Con la idea de, mientras el paciente va desarrollando la caja torácica, esta va creciendo también hacia adelante, ¿no? La causa asociada a la formación de un pectus excavatum se ha visto, o se ha formulado como hipótesis que podría ser por sobrecrecimiento de los cartílagos costales, ¿no? Entonces, y empieza a la caja torácica a adoptar una forma como la de pectus excavatum. Otra de las anormalidades más comunes es ya también el pectus carinatum, como ven en la figura, ya también es la protrusión de la caja torácica de la zona externar hacia adelante, ¿no? En contraposición a lo que era el pectus excavatum. También es más frecuente en varones, en una relación 4:1. También puede existir, como el anterior, con otros desórdenes tipo escoliosis, defectos cardíacos, síndrome de Marfan y otras enfermedades que también son del tejido conectivo, ¿no? 20% de los pacientes generalmente tiene historia familiar de deformidad de la pared torácica,
¿no? Entonces un 26% tienen además un familiar que presenta las mismas alteraciones. Esta es otra anormalidad de la pared torácica, el síndrome de Poland, también común en varones y en una relación de 3:1. En este caso lo que hay es una ausencia del músculo pectoral mayor, a veces también hay hipoplasia de otros músculos torácicos, también puede haber alteración a nivel de los cartílagos costales, de las costillas o de la mamila, hipoplasia incluso del miembro superior y sindactilia, ¿no? que es como ven en esta figura, y generalmente se dice que es más una afectación más del lado izquierdo, no corresponde a este caso, ¿no? Pero se dice que afecta más el lado izquierdo que el derecho. Algunos de estos pacientes se han visto que tienen asociación también a leucemia y al síndrome de Moebius. Este síndrome es caracterizado por la parálisis del sexto y séptimo par craneal, ¿no? Y viene con parálisis facial y incluso alteraciones de la deglución de los pacientes. Las teorías que han planteado para el desarrollo de este tipo de patología es que durante el desarrollo embrional podría haber una hipoplasia de la subclavia izquierda y por lo tanto el desarrollo de esta patología, ¿no? Por lo cual no se desarrollarían los músculos, incluso cartílagos o incluso el miembro del mismo lado en donde hubo una alteración de la subclavia durante la embriogénesis. Entonces ahora vamos con lo que son las preguntas correspondientes a anormalidades de la pared torácica. El pectum excavatum es debido a una alteración en manubrio esternal, cuerpo esternal, apéndices sifoides, cartílagos costales, costillas. Cartílagos, ¿no? Recuerden que habíamos mencionado que la teoría que se plantea es por un sobrecrecimiento a nivel de los cartílagos costales, ¿no? Eso es lo que más o menos explicaría el desarrollo del pectus excavatum. La mejor edad para la corrección del pectus excavatum es antes de los 5 años, después de los 6 años, a los 15 años, antes de los 3 años, a cualquier edad. ¿No? Habíamos planteado un intervalo de tiempo entre los 6 y los 12 años, ¿no? Entonces la respuesta que más se acerca a ese intervalo es después de los 6 años. ¿No? El síndrome de Poland no incluye ausencia del pectoral mayor, hipoplasia de mama, braquisindactilia, hipertrofia de cartílagos costales, hipoplasia del pectoral menor. ¿No? Aquí les están dando varias alternativas que sí corresponde, que hemos visto, pero y acá ponen una característica que no corresponde al síndrome de Poland, ¿no? Sino más bien al pectus excavatum, ¿no? Entonces, esta hipertrofia es más correspondiente a otra anormalidad de la pared torácica. Por lo tanto, no corresponde a una característica de síndrome de Poland. Ahora vamos a ver lo que es traumatismo torácico y un poco también enfocando a cómo ustedes deben actuar cuando ya entren a la residencia, pues si los primeros meses van a estar también apoyando en la emergencia, haciendo guardias en la emergencia, entonces tienen que saber también cómo actuar, ¿no? Uno de ellos, por ejemplo, es el taponamiento cardíaco, generalmente por un traumatismo asociado, ¿no? En él, cuando viene un paciente con taponamiento cardíaco, puede presentar la tríada de Beck, aunque no necesariamente tienen que estar los 3 factores y no necesariamente todos los pacientes con taponamiento cardíaco los cumplen, ¿no? Pero tienen que guiarse por algunos signos. Por ejemplo, un paciente con taponamiento cardíaco puede llegar con hipotensión, puede llegar con tonos cardíacos apagados e ingurgitación yugular. Y suele existir además pulso paradójico. ¿Recuerdan cómo es el pulso paradójico?
pulso paradójico es cuando ustedes miden la presión arterial en inspiración y esta puede descender hasta más de 10 milímetros de mercurio, ¿no? O sea, lo normal es que cuando uno mide la presión y luego le haces inspirar a tu paciente, puede caer hasta 10 milímetros de mercurio, eso es normal. Pero si cae más, eso ya es un pulso paradójico, ¿no? Entonces, mientras más sea esa diferencia, entonces el paciente está peor, ¿no? ¿Qué más? Si ustedes le toman, por ejemplo, un electrocardiograma, pueden haber alteraciones y casi en todas las regiones, en las derivaciones precordiales, sobre todo a nivel de lo que es ST y la onda T, ¿no? Entonces ahí puede ver alterado, pero casi es de forma difusa en casi todas las derivaciones, ¿no? A contraposición de un infarto, una isquemia, que la van a ver en determinadas caras del corazón, ¿no? Todos los pacientes con pericardiocentesis positiva requieren una toracotomía abierta y revisión del corazón, ¿no? Entonces, si ya ustedes tienen o tienen una alta sospecha de taponamiento cardíaco, tienen que proceder a la pericardiocentesis. Si obtienen sangre, el paciente debe ir de frente a sala de operaciones, ¿no? Ya el hecho de sacar incluso solo 15 a 20 cc en ese procedimiento ya alivia bastante al paciente y le puede dar chance para esperar un poco más la cirugía, ¿no? Otro traumatismo importante y que tienen que reconocer rápidamente es neumotórax a tensión, ¿no? ¿Qué puede traer el neumotórax a tensión? Distensión de las venas del cuello, hipoventilación uni o bilateral. Van a encontrar también hiperresonancia a la percusión del hemitórax que está afectado, ¿no? Entonces, es, por ejemplo, una radiografía de un paciente con neumotórax a tensión. Vean que hay mayor radiolucidez a nivel de un hemitórax. Además está asociado a esto sería un hidroneumotórax. Ven el nivel hidroaéreo que corresponde al líquido también a nivel de esa zona. Y vean cómo está incluso desviando el mediastino hacia el lado contralateral y comprimiendo el pulmón del otro lado, ¿no? Entonces, es muy importante que ustedes lo sepan reconocer rápidamente porque el paciente puede entrar en shock, ¿no? Y si ustedes no actúan rápido. ¿Qué tienen que hacer? El momento incluso, a veces ya no alcanza el tiempo ni para tomar la radiografía, simplemente ustedes no escuchan pasar bien el murmullo en esa zona, hay hiperresonancia a la percusión, ¿no? Entonces ya de frente lo que tienen que hacer es insertar un catéter número 14 a nivel del segundo espacio intercostal, línea medio clavicular, ¿no? Esta es la línea medio clavicular, cuentan segundo espacio intercostal y ahí un catéter número 14, con la idea de eliminar o descomprimir de alguna forma toda esa presión que está originando dentro del pulmón. Y ya después se puede verificar con su radiografía y posteriormente colocar el tubo de tórax, ¿no? Esta es solo una medida rápida que se debe instalar para que el paciente no se descompense. Hemotórax masivo, que es la presencia de sangre a nivel de espacio pleural. Entonces, lo que tienen que hacer ahí es colocar tubo de tórax, ¿no? Todo hemotórax es indicación de colocación de tubo de tórax. Pero lo que tienen que decidir es cuándo llamar al cirujano de tórax para que entre a cirugía este paciente, ¿no? Entonces, si por ejemplo ustedes hacen la toracotomía colocan el tubo de tórax y en un primer momento drena de frente 1500 cc de sangre, ese paciente tiene indicación de entrar a sala de operación. ¿Qué otra indicación hay? Si por ejemplo colocan el tubo de tórax y ustedes observan que más o menos hay un drenaje entre 200 y 400 mililitros por hora en las primeras 4 horas, también tiene indicación de entrar a sala de operaciones para una toracotomía y verificar cuál es el punto de sangrado, ¿no? Las cantidades, si ustedes observan que hay un drenaje menor a estas cantidades ya mencionadas, se puede esperar y monitorizar cercanamente al paciente solo con su drenaje de tórax.
El bolet costal y contusión pulmonar. Bolet costal se refiere a un tórax inestable, ¿no? Generalmente se caracteriza por fracturas incluso dobles en una sola costilla y se dice que por lo menos tienen que haber 3 costillas consecutivas con estas fracturas dobles para que yo tenga la definición de bolet costal o tórax inestable, ¿no? Entonces, cuando vean un paciente así, hay incluso un movimiento paradójico en la zona donde hay este bolet costal o esta inestabilidad, ¿no? Entonces, cuando el paciente inspira, el pulmón sano se expande como se debe, pero la zona donde hay las fracturas costales dobles, más bien se inclinan hacia adentro, ¿no? Y ya también en expiración, el pulmón disminuye de volumen, el pulmón sano, pero en la zona donde hay la fractura costal, más bien se expande mucho más. Entonces, es un movimiento paradójico también que se da en esa zona del bolet costal, ¿no? Y puede ir asociada a contusión pulmonar, que generalmente se ve como una opacidad, daño alveolar por sangrado. Entonces, en la placa ustedes van a ver como si estuviera una opacidad heterogénea que puede ir en la misma zona de las fracturas costales o incluso puede estar en el pulmón contralateral. Entonces, hay que saber diferenciar mucho entre si es una lesión por neumonía o corresponde a una contusión pulmonar. El tratamiento para este bolet costal y contusión pulmonar es sobre todo buena analgesia, ¿no? Para que el paciente pueda respirar mejor, y fisioterapia respiratoria, porque generalmente se inhiben de toser o de eliminar secreciones por el dolor. Antes lo que se ponía era incluso una placa que fijaba estas costillas fracturadas junto con el resto de la parrilla costal, pero ese tratamiento ya no se opta por ese tratamiento y sí por una buena analgesia y fisioterapia respiratoria. Pero si a pesar de eso el paciente no responde y más bien está yendo a la insuficiencia respiratoria, esto quiere decir una presión arterial de menos de 70, 60 milímetros, ya entonces ustedes tienen que indicar ventilación mecánica, ¿no? Lo que se hace es llevar presión positiva para que esa zona del pulmón no se colapse más y el paciente mejore su oxigenación. Entonces ahora vamos con las preguntas de traumatismo torácico. El tratamiento de bolet costal es siempre quirúrgico, nunca es quirúrgico, habitualmente es la ventilación mecánica, incluye la fijación estereotáxica, analgesia, ¿no? Acerca de la parte quirúrgica sí estamos claros, prácticamente no se usa, ¿no? Entonces, fijación estereotáxica tampoco es ya la opción, antes sí usaban eso, nos quedamos con analgesia o ventilación mecánica, ¿no? Entonces, generalmente, un gran porcentaje de bolet costal puede ir hacia la insuficiencia respiratoria y muchos prefieren incluso indicar la ventilación mecánica mucho más antes de lo que se previene, ¿no? Entonces, para esta pregunta ellos han optado por ventilación mecánica como la mejor opción para un tratamiento de bolet costal. Pero no olviden también que asociado a eso debe haber una buena analgesia y fisioterapia respiratoria.